Hola, ¿cómo están amigos de Garage Media Entretenimiento? Aquí estamos destapando un recuerdo más. Yo soy Luis Borboa, ya hemos destapado algunos recuerdos en estos videos que hago de manera personal, de manera unitaria, porque finalmente Eli Rentería y un servidor estaremos realizando este destape de recuerdos en vivo muy pronto a través de los medios de Garage Media y Garage de Medios. Hoy quiero llevarlos a quizá finales de los años 70, principios de los 80, mediados de los 80, cuando empezó el boom de las consolas de videojuegos. Yo ahora veo que las consolas, las más recientes, de Sony, por ejemplo, el PlayStation 5, si no me equivoco, en Xbox ya la serie S, la serie X, que están en alta definición, en 4K, que los jugadores ya ni siquiera están uno al lado de otro, están en diferentes países, incluso jugando a distancia, en línea, platicando, interactuando, algo que quizá no lo imaginábamos en la época en que yo fui niño. Mi primer consola de videojuegos fue una que se llamaba Telepunk, que se basaba en ese juego de Pong, que recordarán, no eran más que dos palitos, uno de cada lado, con un cuadrito que tit, tit, tit. Esa fue la primera que tuve, no la tengo aquí a la mano, no sé qué le pasó. Era una consola blanca así larga y tenía creo que 7 u 8 juegos, estaban los botones, los seleccionaban, ya estaban precargados, y uno era el básico ese del Pong, y todos se basaban ahí, ¿no? Otro era con más rayitas, de dos rayitas, etcétera. Eran variantes. Pero bueno, cuando llegó a mi vida una consola realmente interesante, que fue wow, todos los niños la queríamos tener, etcétera, pues fue una que se jugaba de una manera muy sencilla, con una palanquista, un botoncito, y yo creo que ya al ver este control, muchos se está destapando el recuerdo de esta consola llamada Atari 2600. ¿Quién no jugó con un Atari 2600? Yo pasé horas con estos controles, ¿no? Y vean ahora, los controles también ya traen botones acá, varios de diferentes colores, otros acá por atrás, aquí dos, acá otros dos. Yo sinceramente, recientemente alguien me dijo, ven, vamos a jugar un partido de no sé qué, a ver, no le hallaba los botones, era de fútbol, que con este la pasas, con este pase largo, con este corto, y que si le picas acá y al mismo tiempo dribla, y que no, me costó mucho trabajo. Definitivamente disfrutaba más esto, una palanquita hacia donde le dabas movimiento y un solo botón. Perdón, creo que ahí sí me quedé un poco anticuado, y esa consola donde se conectaba este control que les mostré ahorita, pues era esta, ¿no? El Atari 2600. Esta es la versión, digamos, no lujosa, la sencillita, la de todo mundo, que podíamos tener un mejor acceso, porque había otra que venía con imitación madera y no sé qué, pero al final de cuentas era lo mismo, ¿no? Tu consola, conectabas acá los dos controles, el cable que iba hacia el televisor, el cable de la corriente. De hecho, este es el que iba al televisor, que trae aquí ya incluido. El de la corriente va a un eliminador y, bueno, lo conectaba uno con esto, ¿no? Aquí está con un adaptador, de hecho se lo voy a quitar, pero era un botón de estos, ¿no? Un cablecito como a tu televisor, que el televisor, acuérdense que muchos tenían dos tornillitos atrás para la antena, y ahí es donde tú conectabas un cuadrito, que era un adaptador que le ponías hacia arriba, decía TV, y hacia el otro decía video, para que pudieras sintonizar el Atari con este cable, y acá atrás trae un botoncito que dice 3 o 4 para que lo vieras o en el canal 3 o en el canal 4, ¿no? Depende de dónde podías sintonizarlo en tu televisor, depende de la ciudad donde vivías. Había canales donde el 3 tenía señal de televisión, el 4 no, y viceversa, entonces por eso era esto. El caso es que esta era la consola, aquí ponían los cartuchos. De momento no tengo aquí un cartucho a la mano, fíjense, me falló el haber traído un cartucho. Tengo otros aquí de otra consola a mis espaldas, luego hablaremos de esa otra consola. Pero este Atari 2600, ¿cuántas horas nos dio, no, en la infancia de juegos? No sé qué juego recuerden, platíquenme.
Yo recuerdo cuando Pac-Man salió, wow, Pac-Man era la quinta maravilla, ¿no? Pero de los primeros juegos, yo recuerdo el primer juego que tuvo esta consola con el que venía incluido, o así nos lo compró mi papá, era uno que se llamaba Asteroids, y no era más que una navecita así pequeña que tú con el control hacías girar y estaban pasando asteroides, y el caso es que tú tenías que irlos destruyendo, entonces ibas haciendo girar tu navecita y a la vez estás con tu botón disparando y destruyendo asteroides. Le podías dar hacia arriba y caminaba la navecita y le dabas, o sea, tú la ibas dirigiendo hacia donde querías caminara, la frenabas, le dabas más rápido, etcétera. Conforme ibas pasando niveles, obviamente ibas teniendo una puntuación y pasaban más rápido los asteroides, empezaban a moverse de un lado hacia otro, iba aumentando el nivel de dificultad, obviamente. Pasé horas jugando esto. Juegos también así muy conocidos, muy, no sé si recuerdan, uno llamado River Ride, que en lo personal me gustaba mucho, de un avioncito que iba recorriendo y había unos tanquecitos que decían full, tenías que ir poniendo gasolina, pasar por ahí y tenías que ir destruyendo otros avioncitos que bajaban, otros que cruzaban, y igual avanzando de etapa en etapa. Frog, ¿recuerdan aquel de la ranita que tenía que cruzar unas avenidas y estaban pasando los automóviles? Tenías que pasar ahí y obviamente brincar. ¿Qué otros juegos? Recuerdo cuando salió la película, y traigo a tema este juego porque muchos le atribuyen a este videojuego el fracaso de Atari. Cuando salió la película Cazadores del Arca Perdida, Riders of the Lost Ark, que fue una película muy exitosa en taquilla, Atari saca el videojuego. Yo recuerdo haberlo jugado, no lo tuve yo, lo tenía un amigo, un vecino, Roberto Garrido, saludos para Roberto si ve este video, porque ahí nos íbamos a jugar a su casa, y Roberto tenía este videojuego de Cazadores del Arca Perdida, yo nunca lo entendí muy bien, era un juego donde el monito, ¿no? Tenía que ir avanzando, ibas por el desierto, y luego brincabas hacia un arbolito, un precipicio, tienes que ir en el arbolito, detenerte ahí, si no te ibas y te matabas, y luego de ahí meterte en una cueva, y era un poco enredoso. La verdad nunca me gustó mucho ese juego porque me molestaba, nunca lograba avanzar, y este juego creo que ese sentir que yo tuve de haberlo hecho quizá tan primitivamente enredoso, no funcionó como la empresa esperaba. Se hicieron no sé cuántos millones de copias del videojuego, no se vendieron y dicen que de ahí fue el acabose de Atari. De hecho, hay un documental muy interesante que no recuerdo ahorita el nombre, que está en Netflix, si no me equivoco, y habla en uno de sus capítulos de esta historia de este videojuego, y se van a un basurero en Estados Unidos, que ahora ya es un relleno sanitario, ya lo rellenaron, pero se van a escarbar ahí con máquinas y todo porque dicen, supuestamente, versiones de la compañía de esa época, gente que trabajó ahí y demás, dicen que en este lugar se enterraron no sé cuántos millones de videojuegos y empiezan ahí con las máquinas a escarbar y sí encuentran algunas de estas cajas, de los cassettes de esos videojuegos. La realidad no la sabemos, pero dicen que ahí fue el acabose de Atari, con ese videojuego perdieron mucho dinero y posteriormente pues surgiría el Nintendo y Nintendo vino a causar toda una revolución en las consolas, en los videojuegos, esta compañía japonesa, cuando surge con aquella primera consola de Nintendo dirigida al público, a los niños, de este tiempo que éramos niños en nuestras casas, ¿no? Con aquel famoso videojuego que traía de Mario Bros, el primer Mario Bros, y el juego de los patos, ¿se acuerdan? Que traía una pistola color naranja con color cremita, creo, y donde tú apuntabas a la pantalla y tenías que matar los patos, ¿no? Y de pronto por ahí, entre una etapa y otra, para acumular más puntos, salían los platos que te aventaban y tas. Un juego muy adelantado a su época, porque el apuntar a la pantalla de tu televisor y darle a los patos y eso, pues no era tan entendible en esa época, ¿no? Ahora hay tanta tecnología, pero en esa época fue muy adelantado y eso vino a sepultar prácticamente las consolas de Atari.
que vimos el Atari 2600, les decía yo, fue el más vendido, el más popular. Luego vino el 5200, el 7800, pero ya no fueron consolas tan populares. Indudablemente la que rifó fue esta Atari 2600, que recientemente, si les interesa a las nuevas generaciones o a los chavorrucos como yo, revivir esos tiempos, surgió en noviembre del año pasado, noviembre del 2023, si mi memoria no falla. Atari relanzó esta consola ya con conexiones HD para los nuevos monitores, etcétera, y con estos cartuchos de videojuegos. Y esta nueva consola corre todos los cartuchos que ya tenías, más esta nueva edición que sacó, y corre para las 3 consolas que sacó Atari. Entonces, es una buena compra. Yo no he tenido acceso a ella. En México creo que no ha llegado. Sé que ahora se puede comprar todo por internet, pero en realidad no la he buscado. Me gustaría, me encantaría tenerla, pero no se ha dado. Espero que les haya destapado algún recuerdo. Para finalizar, los marcadores no se guardaban. Entonces, nosotros apostábamos aquí, los vecinos de la cuadra que nos juntábamos a jugar, apostábamos un gansito, unas papitas al que hiciera más puntos y lo anotábamos en una libretita. Luis, 37. Roberto, 49. Abel, 80. Íbamos anotando cada ronda y al final hacíamos la sumatoria y pues obviamente el vencedor era el que se ganaba su gansito o sus papitas o su refresco en bolsita. Otra historia que destapar, tanto por decir. Yo soy Luis Borboa, espero que pasen un gran día. Esto fue Destapando Recuerdos aquí desde Garage Media. Gracias.